¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a continuar con el curso de Angular. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver la propiedad input o la directiva input en los componentes. Y les voy a explicar a detalle para qué funciona y cómo debemos normalmente mandar las propiedades a nuestros componentes tipo shared o los componentes más básicos. Así que sin más, comencemos. ¿Qué tal amigos? Pues bueno, vamos a comenzar. Antes que nada quería comentarles, me han preguntado algunos que si ya se va a terminar el curso o si ya son de los últimos videos. Y pues no, aún el curso falta un poco, todavía nos faltan ahorita ver la parte de componentes. Vamos a ver la parte de los componentes ahorita como tal, las propiedades input y output, que son cosas que a lo mejor ya llegamos a ver en un video cuando creamos el primer componente y la lista de componentes. Pero ahora vamos a generar componentes un poquito ya más complejos, más avanzados. Les voy a enseñar, bueno, a utilizar input y output, a utilizar viewchild, a utilizar quitar wrappers, utilizar ng-content, utilizar componentes en base a servicios y componentes que se comunican con los módulos a través de servicios también. Ya son componentes un poco más complejos, así que bueno, todavía falta mucho. Aún nos falta ver la parte de las directivas, la parte de los subscribers, que ya hemos visto un poquito, pero que vamos a ver más a detalle, más a fondo. Y bueno, vamos a tener nuestro proyecto final, eso recuérdenlo. Al final vamos a generar un proyecto, ya con todos los conocimientos que tenemos, pues vamos a hacerlo ya no parándonos tantos en cada tema, sino vamos a ir pues un poco más rápido. Pero pues va a ser un proyecto muy bueno, va a tener una autenticación de inicio a fin y vamos a tener pues un sistema, una plataforma muy completa, ¿no? Que para proyectos realmente ya estamos hablando profesionales, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Primero vámonos a irnos a nuestro Visual Studio. Déjenme, le aumento un poquito la letra. Listo. Aquí voy a quitar esta parte que tenemos actualmente de los pipes, que sabían que teníamos por ahí que cuando vimos esos temas, así que lo vamos a quitar, ya que bueno, ya conocemos cómo funcionan. También vamos a quitar todo esto cuando vimos los ciclos de vida. Como pueden ver, a nivel de curso hemos ido avanzando muy bien, considero yo, ya que ahorita ya conocemos los ciclos de vida de Angular, ya conocemos cómo utilizar los pipes. Esto nos ayuda a reducir métodos, etcétera, ¿no? O sea, ya hemos visto los formularios, hemos visto varias cosas. Y de componentes, aunque vimos un poco, no recuerdo si fue en el video 9 o 10, cuando vimos esa parte de los componentes, el día de hoy vamos a ver ya a profundidad esta parte un poco más a detalle, ¿no? Entonces, vamos a dejar limpio la parte de user list. En ambas partes vamos a dejar la lista. Y bueno, en CSS no tenemos absolutamente nada. Vamos a guardar y listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué componente vamos a construir? Antes que nada, pues quiero que vean que ahorita tenemos esta pantalla que anteriormente teníamos los pipes, lo tenemos completamente limpio. Bueno, les comento, vamos a generar un componente y les voy a explicar cómo utilizar normalmente la propiedad o la directiva input. A lo mejor es una propiedad que ustedes ya conocen o ya la han utilizado porque pues es cuando trabajamos bajo componentes, que es lo normal en Angular, es utilizarla. Pero también por mi experiencia les voy a decir cómo es mejor mandar los datos. Ya que en uno de los videos más adelante vamos a utilizar una herramienta que se llama Storybook, que nos va a permitir documentar cada uno de nuestros componentes. Esto nos ayudaría a que si estamos trabajando en un grupo muy grande o tan solo si es para nosotros, que documentemos nuestros componentes y después cuando regresemos al proyecto sepamos cómo funciona cada uno de ellos. Porque normalmente aunque nosotros lo versionemos con Git, lo que nos permite o no, lo que nos permite Storybook es que nos permite decir cómo funciona y qué variables tienes que mandarle o qué métodos necesita para que funcione, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho cuando trabajamos en grupo o cuando dejamos el proyecto un rato para poderle entender de una forma muy sencilla. Así que bueno, vamos a regresarnos directamente aquí y vamos a generar un componente. Vamos a utilizar CLI, vamos a generar ng generate component. Aquí es bien importante en la parte de los componentes. En la parte de los componentes, como saben, tenemos varios tipos de componentes. De una vez les voy a explicar. Tenemos los componentes tipo shared, me gusta llamarlos así, ya que estos son compartidos, es decir, en todos los módulos lo podemos utilizar. ¿Qué tipos de componentes caben aquí? Los botones, los títulos, las tarjetas, las tablas, los paginadores, en dado caso que tengas, etcétera, ¿no? Ese tipo de elementos básicos que pueden utilizarse en cualquier sitio. Los botones,
los hipervínculos, etcétera, ¿no? Esos van ahí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo el módulo de usuario, pero el módulo de usuario tiene un elemento, un componente que solamente lo utiliza ese módulo de usuario. Entonces, ¿dónde lo creo? Lo puedo utilizar, lo puedo crear en Shared o en dónde lo creo. Bueno, normalmente cuando eso pasa es algo muy común. Yo creo una carpeta de components dentro del módulo, ya que aunque yo tengo una carpeta aquí de components, no es compartido para toda la plataforma. Por tanto, solo tiene una lógica, pues digamos, limitada. Entonces, por tanto, yo lo uso en usuarios, ¿vale? Eso es súper importante. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando ese componente yo lo llego a usar en componentes, bueno, básicamente que una carpeta components y dentro quedó el componente y ya lo puedo utilizar aquí. ¿Qué pasa? Existe otra posibilidad donde tenemos un componente que se utiliza en el módulo de auténtica, en diferentes módulos, pero no es un componente. ¿A qué me refiero con que no sea un componente? A lo mejor se construye con componentes o tiene una lógica pues diversa, no es algo tan simple como un componente tipo shared. Bueno, entonces ahí estamos hablando de un widget, es decir, que se compone de componentes. Entonces aquí podríamos colocarlo, de hecho sí se puede colocar en shared, solamente añadimos un widgets y añadimos lo mismo, ¿no? Un index al widgets, que de hecho lo vamos a ver más adelante. Y en ese widget, pues vamos a poder utilizarlo en cualquier módulo, pero estamos hablando de un elemento más complejo, ya que realmente la lógica ya no es tan simple, es una lógica más compleja porque permite ser utilizada por varios módulos y a la vez no es un componente, entonces es como que está entre componente y módulo, ¿no? Pero no terminas ni de ser módulo ni de ser componente. Pero bueno, esa es como una explicación que les quería dar, así que vamos a proseguir y aquí viene otra. Ahorita vamos a crear un componente que se va a llamar, vamos a añadirlo en el módulo de Shared Components y este es un componente. Normalmente yo cuando creo mis componentes los creo en una subcarpeta, dependiendo de lo que vayamos a crear. Por el proyecto más pequeño que tengas o el más grande que tengas, normalmente uno pensaría que solo vamos a tener un tipo de botón, un tipo de tarjeta, un tipo de título. Pero normalmente no es así. Normalmente yo por eso siempre pongo una carpeta superior, por ejemplo en este caso buttons, porque puedo llegar a tener main buttons, solid buttons, outline buttons, etcétera, ¿no? O puedo tener títulos, porque puedo tener el main title, el H1, el H2, el H3, el secondary title, etcétera, ¿no? Tarjetas también creo pues la de tarjetas, aquí en este caso cards, porque a lo mejor tengo card user o card company o card, no sé, details, etcétera, ¿no? Entonces puedo tener diferentes formas o diferentes componentes de un mismo, de una misma familia, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, por ejemplo, en este caso es un solid button, porque pues no va a ser un outline y simplemente va a ser un solid, ¿no? Aquí es el nombre que tú quieras colocarle, pero lo colocamos dentro de una familia que se llame buttons. Lo ejecutamos y nos tiene que añadir aquí pues la carpeta y todo, ¿no? Listo. Ya la creamos. Aquí voy a añadir unos estilos que yo tengo. Bueno, vamos a añadir, les voy a explicar primero mejor la propiedad. Antes que nada, recuerden que normalmente el serie no los añade en Shared Module. Nosotros no lo necesitamos aquí porque ya por eso tenemos nuestro index, ¿no? Entonces lo quitamos de aquí y lo añadimos en index. Simplemente aquí normalmente yo también comento un poco que estamos añadiendo porque normalmente yo en los proyectos que tengo, bueno, con los que trabajo, tengo demasiados componentes, entonces para poderlos diferenciar, pues genero pues un poquito de comentario, ¿no? También dentro de la misma lógica ya de estructura de proyecto que tengo. Ok, ya lo tenemos, ahora lo exportamos, eso es importante. Y vamos a colocar buttons. Y listo, ya tenemos toda esta parte exportada, ahora sí podemos utilizarlo. Aquí tenemos el selector podemos cambiarlo, normalmente no se hace, por eso definimos un nombre que describa lo que estamos haciendo, entonces pues vamos a añadirlo así. Ahorita nos va a dar este error porque, bueno, básicamente no lo reconoce ahorita, pero eso es por Visual Studio que tiene ese detalle. Vamos a guardarlo y si vamos a ver el resultado, pues simplemente nos tiene que aparecer esto, ¿no? Solid Buttons Works. Ahora sí vamos a empezar a trabajar. Esto es generando como tal el Solid Button, ¿vale? Es generando un componente básico, un componente muy, muy simple, ¿vale? Ok, en este componente, bueno, vamos a generar como tal, es un botón
Y aquí nosotros vamos a meter las propiedades, que es lo que les digo que yo les quiero explicar. Normalmente yo he trabajado de dos formas, mandarle las propiedades en objeto y mandarle las propiedades, eh, digamos que separadas, ¿no? ¿Y cuál es la mejor opción? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo ideal es mandárselo por propiedades separadas. Ahorita les explico cómo. Primero quitamos esto, ya que no vamos a hacer uso de ello. Eso es importante, que no dejes lógica que no vas a estar utilizando, porque pues luego te genera, pues, bueno, básicamente que esté ahí, ¿no? Se ve mal, no es útil y pues te va generando ahí código. Ok, ahora vamos a ver la propiedad input. Primero ya la tenemos utilizando el botón, ¿no? Y aquí tenemos el botón. Ok, la propiedad input simplemente la importamos de esta forma, input, y la nombramos. El nombre que tú lo quieras definir es la propiedad que tú quieres pasar. Por ejemplo, yo le podría poner properties y esperar a que sea un objeto, es decir, a lo mejor que espere un nombre o un title, del tipo string, un type del tipo, pues no sé, primary o danger, no lo sé, ¿no? Esas propiedades. Yo normalmente llegué a trabajar con esto, pero no se los recomiendo. Porque como les digo, vamos a utilizar una herramienta que es Storybook, la cual nos facilita más cuando mandamos propiedades por separado. También nos es más recomendable mandarle propiedades por separado porque nosotros, si no depende de, no, las propiedades no dependen de sí, cada una es autónoma y eso hace que el componente también sea autónomo, que no, es decir, si no le mandamos un título, pues el título se muestre algo en específico, ¿no? O mejor dicho, el título a lo mejor es obligatorio, pero si nosotros no le mandamos un color o un tipo, pues no importa, porque a lo mejor hay un tipo por defecto. Pero si le tenemos que mandar el objeto, tenemos que mandarle todo el objeto, entonces termina de ser un poquito fastidioso, ¿no? Entonces, para ello, nosotros mandamos mejor las propiedades, por ejemplo, title. Ahora, aquí hay un detalle. Yo te sugiero que normalmente definas la variable. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir que es de tipo string. Ahí no hay problema. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando generes tus pruebas? Normalmente, cuando son imágenes, son títulos, son textos o elementos, en este caso, las puede considerar que no están definidas, sobre todo cuando son del tipo input. Entonces, esto hace que te puedan generar errores a nivel de producción, porque normalmente a nivel de desarrollo no te saltan esos errores. Entonces yo te sugiero aquí que definas directamente la variable. Lo peor que puede pasar es que, pues, que en el botón que tú estás construyendo no le estés mandando el título, ¿no? Lo cual pues es ilógico porque en teoría lo tendrías que estar mandando porque lo estás construyendo. Pero, pues si pasa en ese caso, lo más que te va a mostrar es un título o un botón en blanco, que es preferible a que te mande un error, este, eh, tu plataforma, ¿no? Y ese error pues propague de que no funcione correctamente. Entonces con ello mandamos esto. ¿Por qué le quito el string? Porque ya sabe que al mandarle dos comillas simples hace sentido de que es un tipo string. Entonces aquí ya estoy siendo un poco redundante. Por ello se lo quito. ¿Vale? Entonces yo ya aquí mando el input. El input lo que nos va a ayudar es mandar propiedades a nuestros componentes hijos, poder comunicar el componente padre, que en este caso es userList, con nuestro componente hijo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a utilizar el title de esta forma, title. Y vamos a ir aquí y vamos a añadir title, vamos a poner por ejemplo, eh, déjenme, listo. Vamos a colocar title y vamos a colocarle, eh, ¿qué les parece? Guardar. Listo, vamos a guardar. Y como pueden ver, ahorita ya no nos sale el error, ya lo reconoce Visual Studio, pero eso es más como que se tarda un poco el Visual Studio. Vamos a ver, y ahorita tenemos esto, no tenemos gran cosa, no tenemos estilos. Eso lo vamos a dejar ahorita al final. ¿Qué nos hace falta? Bueno, ya pasamos una propiedad, pero es lo que yo les decía. Cuando tenemos nuestro botón podemos pasarle n cantidad de propiedades, obviamente que sean útiles para el componente. No necesitamos mandarle las propiedades son objeto, como les digo, puede generar esos problemas de que ciertas propiedades no están obligatorias y las necesitemos mandar por el hecho de mandarlo en objeto. Es preferible, por más de que a lo mejor generemos una interfaz y decirle que ciertos elementos son opcionales, eso hace complicado hasta documentar un poquito el componente. Esto funciona más cuando son componentes que necesitan una información
o necesitan iterar ciertas propiedades. En ese caso, pues sí mandamos y mandamos hasta la interfaz, definimos la interfaz. En este caso, cuando son componentes muy sencillos o muy simples del tipo shared, no todos, porque hay unos, como les digo, sí necesitan como cierta interfaz definida. En este caso, preferimos mandarlos siempre por propiedades separadas. En este caso, vamos a mandar otra, que es el tipo. Normalmente yo en los botones manejo un type. ¿Por qué? Porque el mismo botón pues puede ser primary, puede ser success, puede ser danger, puede ser secondary, puede ser alert, puede ser de diferentes tipos. Para ello nosotros definimos una interfaz. Aquí vamos a generar solid button type.enum.ps y vamos a generar ese enum. Normalmente yo lo creo en mayúscula type y defino enum al final. Y listo. Entonces aquí yo voy a generar mi enum, que en este caso simplemente voy a tener tres tipos. El primary, que va a ser igual a primary. El success, que va a ser igual a success. Y el danger, que va a ser igual a danger. Y listo. Ya está definida nuestra interfaz, perdón, nuestro enum. ¿Por qué nuestro enum? Porque solamente existen ciertos elementos, ciertas propiedades que existen. Entonces con ello nosotros vamos a ponerle solid button y va a ser igual a solid button.primary. Es decir, yo aquí ya le estoy definiendo que por defecto sea primario en caso que yo no le mande. Listo. Ahora ya definido esta parte, nosotros tenemos que mandársela. No obligatoriamente porque ya sabemos que si no mandamos es primary. Pero vamos a mandarlo nuevamente. Y para podérselo mandar, aquí sí necesitamos utilizar la propiedad, ¿no? Es decir, public. Y normalmente yo aquí lo que hago es manejar un signo de pesos para reconocer que son variables que no son específicamente del componente, sino que a lo mejor estoy importando, son a lo mejor status, son enum, son constantes, etcétera, ¿vale? Entonces para ello voy a poner type buttons type o button types, ¿no? Y vamos a importar el solid buttons type. Listo. Y se acabó. Ahora simplemente lo añadimos como buttons y le vamos a decir primary. Es más, vamos a añadir varias para que sean, vamos a tener aquí ¿qué les parece si tenemos el guardar, el editar, el eliminar y el actualizar? Entonces aquí vamos a colocar el primary, en guardar el success, en eliminar el danger y en actualizar el success. Listo. Vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que tenemos ahorita. Ahorita pues realmente no tenemos estilos porque pues no los hemos definido. Vamos a ir a nuestro CSS. Yo aquí tengo un CSS creado. Solo se los explico rápidamente. Tenemos tipos que es el primary, el danger y el success. Con un color, un color y un color. Definimos nuestro CSS, nuestro hover y iteramos estos tipos para que podamos tener diferentes tipos de botones, el botón primary, el botón danger y el botón success, ¿vale? Con eso pues tenemos esto simplemente SAS. Así que bueno, vamos a ir directamente a nuestro botón. Y listo, ¿no? Esto de hecho me estoy equivocando, lo estoy añadiendo en userList y es en button. Listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a definir aquí nuestra clase. Primero es button y después es button y type. Por eso es que yo en type le dije que sea primary en minúscula y por eso cuando definí los enums, los definí en minúscula aquí, ¿vale? Guardamos y vamos a ver que ahora en teoría deberían de tener ya los colores y listo, ¿sale? Ya los tenemos definidos de esta forma. Es un componente básico que le estamos pasando n cantidad de propiedades, ¿vale? Aún nos falta una cosa, es una propiedad adicional que es normalmente cuando tenemos un input, perdón, un botón, pues queremos pasarle un link, ¿no? Ya sea un link, un método. En este caso necesitamos simplemente el link. En este caso vamos a colocarle URL. Y aquí sí, no tiene que estar definida porque es una propiedad pues que necesita realmente estar definida o no para que haga algo, pues según sea, ¿no? Es decir,
nosotros ahorita pasamos el input y vamos a definir la otra propiedad, que en esta ocasión es router link, y vamos a ponerle URL. Listo, de hecho esto lo vamos a escalonar un poco para que sea un poco mejor. Y listo, vamos a guardar. Bueno, vamos a guardar todo. Y vamos a ver acá. Listo, ahorita funciona todo. Obviamente no funciona el link o el URL porque no le hemos pasado nada. Nada más vamos a pasárselo en el último. Vamos a pasarle el URL y le vamos a poner este panel user i1, que es una de las rutas que tenemos. Guardamos y vamos a ver. Lo añadimos en actualizar y lo hacemos y no lo hace, ¿no? Entonces, como les digo, y resumiendo un poquito el video, que se alargó un poquito, pero la idea era explicarles cómo tenemos toda esa panorama de componentes y cómo funciona cada uno de ellos. En esta ocasión, con la propiedad input, nos podemos hacer cargo de mandar información de nuestro componente padre a nuestro componente hijo, y ese componente hijo pues hace uso de esas propiedades, y a su vez pues cada componente que carguemos de ese tipo son independientes, es decir, este botón es independiente de este botón aunque utilice el mismo, ¿no? Eso nos ayuda mucho a poder pues reducir código, poder reutilizar el mismo código y poder hacer un cambio a la vez directamente. Es decir, si nosotros el día de mañana tenemos un estilo diferente en botones, por ejemplo, o en tarjetas, a lo mejor una funcionalidad diferente, etcétera, lo único que podemos hacer es ir a modificar el HTML o el CSS, y automáticamente aquí pues cambiar eso, y se cambiará automáticamente todos los componentes dependientes de este. Ojo, aquí es importante que nosotros tengamos nuestras pruebas unitarias, porque si llegan a cambiar esos componentes y los componentes que dependen de él no fallen, y con nuestras pruebas unitarias nos daríamos cuenta en qué propiedades son nuevas o en qué propiedades están fallando, ¿no? Vale, entonces espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, dar like y compartir. Y pues nos vemos en el próximo video. Bye.